Si te gusta viajar, vivir nuevas experiencias y aprender sobre el apasionante mundo del olivo, su historia, su cultura, su futuro y todos sus matices, que son muchos y muy diversos, quédate. En cada episodio te invitamos a descubrir un nuevo paisaje, una variedad distinta, la historia que hay detrás y la que todavía está por escribirse. Bienvenida, bienvenido al podcast de Oleoturismo en España. Bienvenido a este episodio de Oleoturismo en España. Hoy hablaremos sobre las oportunidades que ofrece el oleoturismo para los territorios olivareros. Un turismo que representa una gran oportunidad no masificada, en línea con las tendencias de turismo slow y de interior. Vamos a analizar cómo este tipo de turismo está transformando las zonas rurales y se está convirtiendo en nuevo modelo de negocio. Con su ayuda vamos a descubrir las fortalezas y posibilidades que nos ofrece el oleoturismo como motor económico y cultural para nuestras regiones. Empecemos por entender las fortalezas del oleoturismo. Este tipo de turismo ofrece una conexión profunda con el territorio, las tradiciones y la cultura del olivo. Además, responde a las demandas de un turismo más pausado y consciente. Para ello tenemos con nosotros hoy a José María Penco, director de AEMO, de la Asociación Española de Municipios del Olivar. José María, bienvenido. Hola. Comencemos hablando de AEMO. ¿Qué es AEMO y cuál es su cometido? Mira, AEMO es la Asociación Española de Municipios del Olivo. Somos 159 ayuntamientos y diputaciones de toda España, es decir, somos municipios y provincias. Abarcamos desde Navarra hasta Canarias, la mayoría de las regiones españolas, allá donde vegeta el cultivo del olivo, pero lógicamente nos concentramos más en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, pues donde el cultivo es más importante. Se crea AEMO en 1996 con la objetivo, según sus estatutos, de promocionar el aceite de oliva virgen extra y la aceituna de mesa y de contribuir a la supervivencia del cultivo del olivo en todos sus aspectos, y entre ellos la cultura del aceite, y la cultura del aceite está muy relacionada con el oleoturismo. ¿Existe algún requisito para pertenecer a AEMO, a la Asociación Española de Municipios del Olivar? Bueno, no, el requisito es que se quieran adherir a AEMO, y para eso lo que tienen que aprobar en pleno, ya sea un ayuntamiento o diputaciones, aprobar en pleno la adhesión, cumplir con una cuota y trabajar conjuntamente, porque desde su inicio el secreto de AEMO ha sido que la unión ha hecho la fuerza y que los territorios unidos pues pueden tener una interlocución más importante en todos los aspectos políticos, sociales, de divulgación, etcétera, ¿no? Entonces el requisito es querer pertenecer a AEMO y así admitimos a todo el pueblo o provincia que lo solicite. También tengo que decir que como socios colaboradores tenemos 18 denominaciones de origen españolas que pertenecen a nuestra asociación. ¿Qué fortalezas destacarías del oleoturismo en las zonas olivareras? Bueno, mucho. Un concepto relativamente nuevo que nace con el siglo XXI. Pero el agroturismo en general y el turismo asociado a los cultivos en particular ha existido desde hace muchos años. Incluso el oleoturismo existía, no existía el nombre oleoturismo en sí, ¿no? El enoturismo sí tiene más antigüedad, pero el oleoturismo surge como en el año 2002 a través de un proyecto europeo donde participa AEMO con la Diputación de Jaén y otros socios franceses, croatas, portugueses. Ahí se concibe el concepto de oleoturismo, y ahí fue cuando comenzamos con la estructuración del concepto. Pero el oleoturismo, como sabemos, pues existe desde tiempos ancestrales, ¿no? Las visitas asociadas al olivo, el padre olivo, el árbol más emblemático del Mediterráneo, el árbol más ancestral, el protagonista de las tres religiones, siempre ha sido venerado por todas las culturas y siempre ha sido visitado en todos los sentidos. Yo siempre recuerdo cuando una visita a Israel, un olivo que era milenario, estábamos viendo olivos milenarios, y nos decía un guía de allí que ese olivo era conocido como el olivo de milenario de Jesús, y era porque Jesucristo daba sus sermones debajo de ese olivo, y entonces ya era milenario, hace más de 2000 años. Claro, un árbol que es capaz de vegetar 3.000-4.000 años y que representa tanto porque da el aceite de oliva, que es seguramente la grasa que ilumina, que alimenta,
que es buena para la salud. Estamos hablando de un concepto tan potente que, bueno, ahora no estamos descubriendo el turismo asociado al olivo o la visita asociada a ese entorno y a esos pueblos, y etcétera, ¿no? Pero sí que estamos dándole nombre, intentando estructurarla para que todos juntos seamos más fuertes. José María, ¿porque existe algún trabajo de investigación con otros países productores? España es el primer potencial, ¿no? Uh-huh. Pero ¿hay ese trabajo de investigación, de conocer cómo trabaja Italia, Grecia, Túnez, Turquía, etcétera? Sí lo hay. Mira, nosotros pertenecemos a Recomer. Recomer es la red de ciudades euromediterráneas del olivo. Este fin de semana pasado tuvimos nuestra asamblea en Malta. Cada año lo hacemos en un país diferente y este fin de semana hemos estado en Malta. Y justo en las acciones propuestas en los próximos meses y ya en desarrollo, hemos decidido los 10 países de Recomer que el centro va a ser el oleoturismo. Es decir, esto no es una cosa que también otros países, especialmente Italia, que hay que reconocerle que son reyes en la comercialización del aceite de oliva y son reyes del marketing en muchos productos, no solo en el aceite. Pero Italia, la Toscana, el norte, la Puglia, Imperia, Italia es un auténtico ejemplo en el desarrollo del agroturismo en general, en esas villas donde se produce, se vende, se enseña. Bueno, tanto es así que las principales figuras de Hollywood, su ilusión es tener una bodega o una almazara en la Toscana, entonces lo tienen muy desarrollado. Bueno, pues allí hemos decidido hacer también una plataforma internacional de Recomer, donde va a estar el proyecto de turismo en España, va a estar el proyecto de la Asociación Italiana Città dell'Olio, que son más de 400 municipios, y lo que pretendemos al final es hacer las rutas, en plural, rutas euromediterráneas del olivo y del aceite, que comiencen prácticamente en Grecia, que es otro de nuestros socios, en el Olivo del Olimpo en Atenas, y termine en el último acebuche de Cádiz y recorra la cuenca mediterránea, no solo europea, sino también del norte de África. José María, ¿cómo ves el futuro del olivar? Está en plena transformación de un modelo más tradicional, uno más moderno. En algunos territorios estamos viendo que, desgraciadamente, está desapareciendo ese olivar para la instalación de planta fotovoltaica. Desde AEMO, como director de esta asociación. Es muy buena pregunta esa, porque efectivamente estamos en un momento de la historia de un cambio que nunca ha existido en los sistemas de cultivo. Nosotros, bueno, al final somos agrónomos también, somos expertos, entre comillas, en el cultivo del olivo, y te digo una cosa, cuando un avance tecnológico llega a un sector, sea el olivo, sea la fabricación de tornillos, o sea cualquier bien de consumo, que se revoluciona su producción porque sea más eficiente, al final se termina imponiendo. Y desde un punto de vista técnico, el que existe el olivar en seto, que rompió hace 20 y tantos años y que cada vez está más expandido, eso no lo podemos ni lo debemos frenar, porque es un cultivo, una forma eficiente de producir. Entonces, el futuro va a estar en la coexistencia, en que convivan los distintos sistemas de cultivo. Unos estarán asociados a zonas más marginales, pero con más esencia sensorial, esencia cultural, esencia del paisaje, esencia de la biodiversidad. Ese será un aceite diferente que el mercado sabrá valorar y que sabrá remunerar, porque tiene costes mucho mayores que otras zonas que se dedicarán más a la producción de cantidad, que hacen también muy buenos aceites. Entonces tendremos que convivir. En España hay 2.750.000 hectáreas de olivos. Cada vez esto está cambiando. Allá en Málaga daba una charla sobre cómo va a evolucionar los sistemas de cultivo en España, y probablemente en 2035 pues el olivar en seto sea ya casi la mitad del olivar español, y esto ya digo que por eficiencia productiva será así. Pero siempre quedarán las zonas de alta pendiente, las zonas de sierra, las zonas marginales que decía, que no podrán convertirse, aunque lo quisieran, porque no tiene sentido poner un olivar en seto, un olivar intensivo en una zona donde la maquinaria no puede actuar, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que saber es darle valor a ese otro olivar, a ese otro aceite de oliva, esa otra aceituna de mesa que también se produce en esos olivares, y hacerle entender al consumidor que está tomando un producto diferente, que tiene unas esencias diferentes, sensoriales y saludables, elementos menores, tiene más polifenoles,
son aceites más intensos, más complejos. Bueno, valoricemos eso y valoricemos también el papel social, además del medioambiental, que tienen, porque están contribuyendo a mantener la población en su medio, ¿no? Todo eso habrá que comunicarlo y al final pues le brindaremos al mundo el aceite, el buen aceite virgen extra de los olivares en seto intensivos, pero también la esencia y los valores del olivar marginal de sierra, y todos tendrán que convivir. Y el oleoturismo tendrá el papel donde lo va a tener, donde más se necesita, en los olivares más bellos, más bonitos, los paisajes más espectaculares que están asociados siempre a las zonas de sierra y a las zonas más agrestes. ¿Y cómo se lucha precisamente con la entrada de la energía renovable? Sí, me ha hecho la pregunta de las placas solares, ¿no? Sinceramente, 2.700.000 hectáreas es la superficie de un país entero como Israel, por ejemplo. Es decir, solo el olivar español, si lo uniéramos bajo una sola linde, sería tan grande como un país como Israel. El que se estén poniendo ciertas hectáreas en ciertos sitios de energía solar, que también bueno, es una energía renovable, ¿no? y que también, incluso como el olivo lucha contra el cambio climático, no creo que de verdad, de momento sea un problema, aunque en algunos sitios yo sé que ha generado alguna polémica, pero yo, desde el punto de vista técnico y conociendo los grandes datos, no creo que de momento ni en un futuro próximo sea un problema la instalación de placas en alguna zona. José María Penco, director de AEMO, gracias por atendernos. Hay trabajo por delante y bueno, yo creo que desde vuestra asociación sois realmente los que tenéis que estar dentro de todos esos actores, ¿no?, que participan, ¿no?, como estamos comprobando en todos estos podcasts. Sí, los protagonistas son los recursos, en la tierra, las almazaras, los restaurantes. Nosotros solamente seremos un instrumento para poder ayudar a que, organizados todos, le den más valor al tesoro que tienen, al tesoro de la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva virgen extra y la aceituna de mesa y el padre olivo, los tres. Muchas gracias. A vosotros. El oleoturismo nos ofrece la posibilidad de repensar el turismo en el interior de España. En lugar de un turismo masificado, podemos apostar por un modelo slow que respete el entorno y que genere un impacto positivo en las comunidades locales. Permite a los productores de aceite conectar directamente con los consumidores, generando un mayor interés y aprecio por el aceite de oliva de calidad. Hoy se encuentra con nosotros, le damos la bienvenida a Belén Luque, desde Luque Ecológico en Córdoba, vicepresidenta de AFE, Almazaras Federadas de España, y presidenta de ACORA, Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras. Belén, bienvenida. Gracias. Bueno, pues antes de nada, conocer qué es ACORA y qué es AFE. ACORA es la Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras. Los productores privados, no cooperativos, estamos unidos en una asociación y en el caso de ACORA representa aproximadamente el 90% de los industriales cordobeses. En términos de producción, podemos hablar aproximadamente del 9% de la producción nacional. AFE es Almazaras Federadas de España y es esta misma asociación pero a nivel nacional, con otras comunidades autónomas. Bueno, centrándonos en Luque Ecológico, ¿cómo es vuestro aceite? ¿Qué particularidades tiene? Nuestro aceite es ecológico, aceite de oliva virgen extra. Tenemos distintas variedades. De hecho, embotellamos un coupage, pero también embotellamos distintos monovarietales con ciertas particularidades. Hacemos un hojiblanco con un proyecto de low input, otro pajarero de una variedad que estaba en desaparición y hemos intentado recuperar, y un cubestra de una asociación de aceites de calidad, que es un aceite picual también de la zona. Bueno, investigando en vuestra página hemos encontrado métodos tradicionales, pero me ha llamado la atención el método Acapulco. ¿Qué podemos decir de este método? Nosotros producimos como el 99% mediante el sistema de 2 fases, un sistema moderno. Pero tenemos que pensar que el sistema de 2 fases viene desde los años 80. Antes se producía con el sistema de prensas. Bueno, pues paralelamente al sistema de 2 fases, anterior, el Marqués de Acapulco, que de ahí el nombre del sistema, creó un sistema que producía el aceite a través de goteo. La masa entraba en un cilindro y el aceite que goteaba por percolación, ese se denominaba popularmente flor de aceite. Y ese sistema se llama Acapulco.
Así que podemos decir que lo más directo... Sí, lo que pasa es que actualmente no se utiliza porque el aceite tiene 3 grandes enemigos, que son el agua, la luz y el aire. Entonces, con este sistema hay mucho contacto de la masa y del aceite con esos 3 elementos. Entonces, la calidad de los aceites no es tan buena como ahora. Hay muchos románticos que hablan de los aceites de antiguamente que estaban más buenos. Pues yo te debo decir que actualmente se produce el mejor aceite que se ha producido en la historia, porque el actual sistema de producción, que es el sistema de 2 fases, hace que los aceites que se produzcan actualmente tengan menos contacto con el aire, con la luz y con el agua, de forma que se obtienen unas calidades excepcionales. Belén, ¿cómo ves la posibilidad de que el oleoturismo se convierta en un modelo de negocio estratégico para las zonas rurales? Bueno, lo veo un complemento maravilloso. Para todos. Primero, para los fabricantes de aceite, para que tengan un complemento de renta tanto en el periodo de campaña como en el de no campaña. Segundo, para los visitantes, para que conozcan nuestro producto, porque en cuanto lo conozcan y vivan la experiencia, estoy convencido que nadie va a dejar de consumir aceite de oliva virgen extra. Y después, para ser respetuosos con el medio ambiente, porque vamos a dinamizar las zonas rurales, no solo la almazara, sino todo lo que hay alrededor en los pueblos. ¿Qué actividades oroturísticas ofrecéis desde Luque Ecológico? Desde Luque Ecológico ofrecemos desayunos molineros, ofrecemos degustaciones, visita a campo, visita también para ver la producción en el campo, cómo se trae la aceituna a la fábrica, cómo se obtiene la aceituna en el campo y luego en la fábrica la experiencia completa con degustación, el desayuno, comida. En estas visitas oleoturísticas, ¿qué tipo de visitantes suele acudir? Yo te diría que 80% turistas extranjeros. Ahora estamos haciendo un proyecto relacionado con colegios porque nos estamos enfocando mucho en la parte exterior porque nuestra empresa Luque Ecológico exporta aproximadamente el 80%, pero es que nos estamos dando cuenta que es que a nivel local la gente no sabe de aceite. A nivel local, y a nivel provincial y a nivel regional. Entonces estamos intentando dinamizar desde pequeños que los niños empiezan a conocer el aceite de oliva. Cuando tú eres pequeño y vas a una excursión, normalmente es muy raro que se te olvide y ya si lo aprecias, pues más raro todavía. Muchas veces vienen niños y cuando entran a la fábrica dicen, no, si a mí el aceite no me gusta. Y luego ya cuando lo prueban dicen, a mí esto sí me gusta, ¿sabes? Entonces... eso es la parte local, pero a tu pregunta nosotros recibimos sobre todo visitantes extranjeros. Estamos en un sitio muy estratégico entre Córdoba y Granada, entonces tenemos muchas visitas de alemanes, americanos, incluso japoneses, australianos. Bueno, ha venido de todo a la fábrica. Entiendo que por lo tanto una de las actividades que se quieren complementar es trabajar también para el turista nacional, ¿no? No sé si lo tenéis en mente. Sí, yo lo considero muy necesario, sí. También te digo que a nivel nacional creo que tenemos un problema y es que todo el mundo cree que sabe de aceite. Belén, ¿sabemos de aceite? No tenemos ni idea, pero pensamos que sabemos. Yo muchas veces prefiero el turista internacional, que es que es mucho más honesto y confiesa que es que no tiene ni idea. El nacional piensa que sabe, pero en realidad no sabe. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, tenemos una visita de unos alemanes que son una asociación cultural que, bueno, yo te diría que le pegan 10 vueltas a gente de Castro del Río, de Castro del Río por decir una población, sobre lo que saben del producto. Pero bueno, en general, los extranjeros no saben, pero saben que no saben, y los locales no saben, pero no... hay que convencerlos. Hay que hablarles de las categorías de aceite porque es mucho peor estar confundido que tener un desconocimiento total. ¿Qué elementos deberíamos tener básicamente para catar un aceite? Es decir, deberíamos tener presentes estos aspectos. Bueno, lo primero, conocer las categorías de aceite. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen lampante. Y luego aceite refinado. Y saber cómo se produce cada uno y para qué sirve cada uno. Eso para empezar. Y luego, bueno, a través sí te diría, para ser un buen catador siempre se dice que está bien tener son buenos catadores las personas que tienen buena memoria, porque son mucho percepciones, olores que ya has conocido, sabores que ya has conocido, entonces eso también ayuda. Pero bueno,
Lo que hay que tener sobre todo son los oídos abiertos y estar dispuestos a escuchar y sobre todo ser receptivo, claro. Belén Luque, desde Luque Ecológico en Córdoba, vicepresidenta de AFE, Almazara Federada de España, presidenta de ACORA, Asociación Cordobesa de Industria Almazara. Muchas gracias por atendernos y por darnos esta explicación, y a ver si de esta manera aprendemos un poquito más de aceite. Gracias. Y desde una perspectiva más educativa y formativa, hoy nos acompaña Juana Roldán. Ella es directora general de Óleo Escuela de Basílipo en Sevilla. Juana, bienvenida. Un placer estar contigo hoy. Igualmente, un placer que me hayáis llamado para hablar con vosotros. Bueno, para comenzar nuestra charla, me ha llamado la atención Basílipo. ¿Qué es Basílipo? Bueno, Basílipo es nuestra marca, pero el nombre viene de una antigua aldea tartésica que se cree que estaba por aquí, por los Alcores, por donde se encuentra la finca principal de nuestra empresa, en el Viso del Alcor. Y bueno, en algunos sitios aparece como Basilipo y en otros sitios como Bastilipo. Además, el significado de esta palabra es aldea del bosque de la luna. Y nosotros siempre hemos dicho que hemos pensado que ese bosque debía de ser de olivos, evidentemente, por encontrarse aquí en Andalucía. Y lo cogimos como marca de nuestro aceite de oliva virgen extra. Juana, ¿cómo es vuestro aceite y qué lo caracteriza? Porque entiendo que también la zona donde os encontráis hace que el aceite tenga unas características otras, ¿no? Sí, bueno, nuestro aceite te diría que son varias las particularidades. Una de las primeras es que fue uno de los primeros arbequinos que se produjo en la provincia de Sevilla. Nosotros empezamos a comercializar nuestro Basilipo Gourmet primeros días de cosecha allá por el año 2000, y realmente en aquella fecha no era frecuente encontrar arbequinos en Sevilla. Normalmente encontrábamos olivos de la variedad Gordal, manzanilla sevillana, por supuesto, pero arbequino no. Entonces era diferenciador porque tú lo comparabas con otros arbequinos de Cataluña, que es donde había más árboles de esta variedad, y realmente el aceite daba unos matices muy diferentes. Es decir, estamos hablando casi de un aceite de autor por encontrarse en otras tierras, aunque sea de la misma variedad que se cultiva en otro sitio. Eso es la primera novedad de cuando nosotros empezamos. Luego, aparte te diría que desde el principio nosotros pusimos mucho hincapié en el tema de la calidad, en producir el mejor aceite posible en cada año, cada cosecha. Estamos hablando del año 2000. En el año 2000 el 99% del aceite se comercializaba en garrafas de plástico de 5 litros. Botellas de cristal oscuro prácticamente no había. Había un par de referencias o tres cuando nosotros empezamos. No quiero decir que fuimos pioneros en eso, ya había varias marcas, pero era muy, muy, muy residual. Y entonces nosotros pues tomamos ese camino, tomamos el camino de la calidad en todo momento. Ese fue, digamos que es el rasgo diferenciador de Basílipo. Es una cuestión que estamos tratando con casi todos los invitados. Juana, ¿sabemos aceite? ¿O la tendencia, como nos están contestando casi todos con los que estamos hablando, es que no sabemos de aceite? Mira, te diré, tú me has llamado para hablar del tema de la Oloescuela, que es una parte nuestra de formación dirigida a los niños. Precisamente el inicio de la Oloescuela fue que nos dimos cuenta que no sabíamos de aceite. Es decir, vamos a vender un aceite de alta calidad, un aceite que sobresale en precio porque hemos hecho unos sacrificios a la hora de producirlo que nos ha hecho aumentar el coste para obtener ese aceite de alta calidad. Por tanto, el consumidor que lo compra, que está pagando el litro a un valor superior de lo que normalmente encontramos en el mercado, tiene que saber valorarlo. Una persona no te va a comprar a ti algo más caro sin saber por qué es más caro y sin valorar por qué es más caro. Pues nada, nosotros decidimos empezar a formar todo lo que pudiéramos. Y de ahí fue el germen primero del Centro Cultural del Olivo Basílipo y luego de la Oloescuela. El Centro Cultural del Olivo está dirigido
a cualquier visitante, cualquier persona que llegue a la finca, se le ofrece, oye, ¿quieres probar? Hacemos una pequeña cata, una cata inicial, sencilla y simple. Te doy, nada, dame media hora y vas a salir con unas bases y unas nociones muy simples, pero que te van a ayudar a valorar el producto. Y la Agroescuela, pues dijimos, bueno, pues los consumidores del futuro, esos primeros niños que vinieron a la Agroescuela allá por el año 2010, aproximadamente creo que fue la primera Agroescuela, estamos en el 2024, han pasado 14 años, pues ya esos niños son casi adultos o adolescentes. Por tanto, empezamos a divulgar cómo se obtenía un aceite de oliva virgen extra, qué características tenía que tener en la cata, a qué tenía que oler, a qué no tenía que oler. Y bueno, poco a poco hemos continuado. Es una labor inabarcable y titánica porque seguimos trabajando y seguimos recibiendo visitantes, seguimos haciendo catas dirigidas a turistas, catas dirigidas a personas que se quieran formar más profesionalmente. Pero bueno, también es una parte del negocio nuestra, es muy bonito, estamos muy orgullosos de esta parte del negocio porque hemos divulgado mucho la cultura del virgen extra. ¿Alguna anécdota, Juana, dentro de ese proceso educativo, formativo, en los que vosotros os diferenciáis, no solamente en la calidad, sino en esa parte educativa? Sí, mira, hay una cosa muy curiosa. Cuando empezamos nosotros a hacer la oleoescuela, que eran niños de primaria, algunos de la ESO, es decir, niños desde 5 añitos hasta 12, 13, 14, ¿vale? La sorpresa fue que en la cata, nosotros siempre en las catas ponemos un virgen extra, que evidentemente es nuestro aceite, uno de nuestros aceites, y siempre ponemos un lampante. De manera que la primera prueba que se le hace a la persona, oye, huele uno y huele otro. Dime cuál crees tú que es el virgen extra. Bueno, pues los niños, el 80% acertaban cuál era el virgen extra. Claro, nosotros al principio no dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo saben? Vamos a ver, un virgen extra debe de oler o debe de recordar a fruta, a verdura, a hierba fresca. ¿Qué pasa? Que los niños tienen muy, muy reciente el haber tomado papilla de fruta, los purés de verdura, y creemos que ese paladar o ese olfato no está mal enseñado y por tanto ellos recordaban más las comidas que ellos han comido en ese virgen extra que en el lampante. Y ahora te digo la otra versión, la versión de los adultos, sobre todo los españoles. Cuando los españoles yo le ponía el virgen extra y el lampante, bueno, ¿cuál crees tú que es el virgen extra? Me decían que era el lampante. Bueno, pero ¿a qué te huele? ¿Por qué has elegido este? Y decían, es que este huele aceite. Es decir, el consumidor adulto de 50, 60 años, 70, está acostumbrado, desgraciadamente, lo que te voy a decir es muy triste, está acostumbrado a tomar mucho mal aceite que son virgen o incluso que son lampantes. Y entonces decía que el lampante olía aceite. Y esa anécdota describe muy bien el panorama nacional. Es verdad que ha llovido mucho desde que nosotros empezamos hasta ahora, y es verdad que ya el consumidor sabe que tiene que tener un aceite para cocinar, otro aceite para freír, otro aceite para las ensaladas y otro para las tostadas, por ejemplo. Y en cualquier casa ya ves tú que valoran unos aceites de una forma y otros de otra. Entonces, yo creo que vamos en el camino correcto. También te quiero decir lo siguiente. El aceite que se está produciendo ahora es el mejor aceite posible de toda la historia. Desde que utilizábamos los capachos, las vigas de prensa. ¿Por qué? Porque todo el proceso es en acero inoxidable. Y hace 80, 90 años usábamos piedra para moler la aceituna, usábamos los capachos. Todo ese proceso transmitía impureza, transmitía malos olores al aceite. ¿Me entiendes o no? Entonces, era normal que ese aceite no fuera virgen extra y a lo mejor ni virgen, pero porque los medios que habían eran los que eran. Por tanto, pero bueno, creo que estamos en el camino correcto y empresas como la nuestra y muchas más, por supuesto, el sector creo que
se ha dado cuenta que es muy importante la divulgación y la formación y yo me alegro mucho. Y realmente es muy fácil encontrar ya buenos aceites en cualquier sitio y eso es maravilloso, claro. Es algo fundamental el hecho de que este podcast también esté buscando eso, ¿no? Intentar conocer el aceite con ese proceso educativo y de esa manera pues saber dónde está el buen aceite y dónde está el mal aceite. Sin duda, el proceso educativo, como decimos, es fundamental para conocer el proceso del aceite y valorar cómo se merece, como decimos, el producto. Juana Roldán, directora general de Oleescuela de Basílipo, en Sevilla. Muchas gracias por atendernos. Un placer. El oleoturismo no solo es una tendencia creciente, sino que también representa oportunidades muy importantes para nuestros territorios. Nos gustaría saber qué oportunidades están viendo en este sector. Para ello, contamos con Juan Antonio Parrilla, director técnico de Picualia y profesor de la Universidad de Jaén. Juan Antonio, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Picualia se encuentra en el corazón de la provincia de Jaén y estáis considerado una de las compañías que más ha revolucionado el sector de los aceites de oliva en los últimos años. Juan Antonio, ¿cómo ha sido esa evolución? Pues como bien decías, es una evolución que ha tenido detrás un equipo de personas pues, que han hecho posible este proyecto. Nosotros somos una cooperativa, es muy, muy destacable, ¿no? Porque bueno, siempre las cooperativas tienen fama de ser entidades que toman decisiones muy lentas, que siempre van un poco a la espera de hacia dónde avanza el sector, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, pues cogimos un poco el toro por los cuernos, como se dice en el argot taurino, y hace 11 años pues comenzamos un proyecto de almazara, una almazara modélica, porque desde que se construyó en el año 2013, hace, como digo, 11 años, pues todas las almazaras que se han construido y todas las almazaras que han sufrido alguna reforma, pues han tomado nuestro modelo, ¿no? Y eso, bueno, pues es un motivo de orgullo, bueno, pues porque lo que hicimos fue básicamente una de las grandes innovaciones, que fue sentar a todos los proveedores y ponerlos de acuerdo en hacer un modelo, bueno, pues que fuese también una almazara abierta, ¿no? Una almazara con otros negocios que pudiesen convivir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues en el año 2015, este año hacemos 10 años, comenzamos la andadura del oleoturismo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de que somos una cooperativa que produce aceite, que envasa aceite, en este caso aceites de oliva vírgenes extra, y que comercializa estos aceites vírgenes extras no solo en el mercado doméstico a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Y le sumamos la coletilla de que también tenemos actividades y experiencias oleoturísticas. Y en este camino, en esta andadura, finalmente, la última etapa, lo de última etapa lo vamos a dejar un poco en interrogaciones, porque en Fitur este año presentamos las nuevas experiencias de la almazara, pero bueno, vamos a decir que en el último momento en el que estamos ahora es en la apertura del restaurante. Somos el primer restaurante gastronómico dentro de una cooperativa oleícola en nuestro país, en España, y la base y lo más importante es que somos un restaurante reconocido, ¿no? La semana pasada recibimos el VIP Gourmand, que es uno de los mayores reconocimientos de la guía Michelin, previos a las estrellas Michelin, donde reconoce nuestra labor de calidad y de precios asequibles, ¿no? Para que el visitante nos conozca. Y bueno, pues en esa apertura del restaurante, en ese desarrollo gastronómico de la almazara, es donde nos encontramos ahora mismo. Juan Antonio, estás hablando de aceite. Evidentemente tiene que estar presente en estos podcasts de oleoturismo. ¿Qué características tiene vuestro aceite? Entiendo que el nombre es por el tipo, ¿no? Por esa aceituna picual. Bueno, sí, el nombre Picualia nos lo da la aceituna picual, ¿no? Sí, bien es cierto que cada vez recibimos variedades, nuevas variedades, ¿no? En este caso, pues nosotros, por ejemplo, este año, en lo que va de año, hemos molturado, por supuesto, picual, la mayoría es picual, pero también recibimos arbequina, hojiblanca, empeltre, arbosana, lechiana, coroneiki, frantollo, o sea, estamos hablando de que en nuestra almazara molturamos 9 variedades de aceituna, ¿no? Si es cierto que la que mayormente comercializamos, sobre todo envasado, es la picual y también en menor medida la arbequina
y la hojiblanca, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente, ¿qué características tiene la variedad picual? Bueno, pues es una variedad, como digo yo, muy, muy hortelana, ¿no? Es una variedad que cuando la hueles, cuando la degustas, cuando utilizas pues todo lo que son los sentidos para sentir, ¿no? la variedad, pues te vas a encontrar un tomate, te vas a encontrar una hoja de higuera, te vas a encontrar hierba, te vas a encontrar almendra amarga, una alloza, ¿no? Todas las características puramente dichas y propias de un huerto. Por lo tanto, es una variedad que sirve para potenciar las ensaladas, para potenciar las pipirranas, para potenciar todo lo que tiene que ver con el tomate, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el huerto, ¿no? Y hacia esa línea va la picual. Luego, si bien es cierto, te vas a encontrar otras variedades, como puede ser una arbequina, que son variedades mucho más frutales, ¿no? Que sobre todo nos ofrecen la fruta, nos ofrecen la pera, nos ofrecen el plátano, nos ofrecen la manzana, son mucho más frutales, son mucho más dulces, son más recomendables para postres o para mariscos o para pescado. Y por último, vamos a ver otras variedades que serían variedades florales, ¿vale? Esas serían, digamos, las tres variedades que experimentamos en la experiencia oleoturística de Picualia, que puede ser, pues, por ejemplo, una Frantollo, una Coroneiki, pues que van a tener frutos secos, van a tener canela, pero también van a tener ese olor a esa rosa o a esos pétalos de rosa cuando huele esa frescura, ¿no? De las flores, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que fundamentalmente variedad picual, una variedad, vamos a decir, con mucho verdor, con mucho tomate, con mucho huerto, pero luego vamos a encontrar otras variedades que van a ser frutales y otras que van a ser florales. Juan Antonio, ¿qué oportunidades destacarías que el oleoturismo ofrece para los territorios olivareros como el vuestro, una tierra de interior? Bueno, fundamentalmente tenemos que hablar que el oleoturismo es un turismo de interés especial. ¿Y qué quiere decir que el oleoturismo es un turismo de interés especial? Pues que no es un turismo de grandes masas, sino que es un turismo de gente que viene y que sabe lo que quiere, que es conocimiento. Ese conocimiento va muy relacionado con la cultura elitista del turismo. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar y qué oportunidades tiene el oleoturismo? Pues vamos a encontrar turistas que están interesados en consumir aceites de oliva, en saber cómo se produce y cuál es el proceso, pero que también, muy importante, están dispuestos a pagarlo, están dispuestos a pagar una visita al precio que valga la visita, no discuten cuánto vale una cata y están dispuestos a pagar menús gastronómicos cuyo precio estamos hablando que es 7 veces lo que sería un menú del día. Por lo tanto, una de las oportunidades que nos ofrece el oleoturismo es que vamos a tener un alto valor añadido de las personas que practican esta actividad. La segunda oportunidad que vamos a encontrar es que estas personas se convierten en embajadoras de nuestra tierra, en embajadoras de la provincia de Jaén, en embajadoras de Picualia o, en definitiva, en embajadoras del aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, también surge un efecto multiplicador en lo que sería las ventas de aceites de oliva, ¿no? Y al final, en definitiva, eso va a repercutir en dos cosas. Primero, que vas a vender aceites de calidad y que los vas a vender a un mejor precio. Y segundo, que vas a recibir gente que tiene interés y que se va a convertir en embajadora y, por lo tanto, van a prescribir tu producto y vas a tener un efecto multiplicador sin necesidad de hacer una inversión en marketing, en publicidad, en comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros somos Jaén y nosotros vendemos Jaén, en el caso de Picualia, ¿no? ¿Y qué es lo que vendemos de Jaén? Pues vendemos la cata, vendemos los productos de Jaén, vendemos los 66 millones de olivos que tiene Jaén, ni uno más ni uno menos. Vendemos la gastronomía de Jaén, pues una pipirrana, una sopa de gachas, un potaje de vigilia, unos dulces típicos, y al final es una absoluta oportunidad porque llegamos a sitios donde por sí solos y sin esta actividad no podríamos llegar. Como dice Juan Antonio, esa es la mayor manera de venderse al mundo, ¿no? El boca a boca, esa es la mejor publicidad. Así es. Jaén es la mayor productora, como está comentando, de aceite de oliva del mundo. Juan Antonio, ¿eso beneficia en las oportunidades o al contrario es una responsabilidad que hace estar a la altura? Bueno, yo creo que habría que analizar el dato, ¿no? En global, ¿no? Voy a darles un dato fundamental y es que el consumo de aceites de oliva en el mundo es un 1,46% del total de grasas que se consumen. Cuando digo total de grasas, incluyo el girasol,
incluyo orujos, incluyo colzas, incluyo parma. O sea, incluyo aceites que todos de sobra conocemos no solo en el consumidor final, sino también en la industria alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que ese 1,46% todavía nos genera muchísimas oportunidades y por supuesto, para Jaén no podría ser menos, ¿no? El porcentaje que aportamos al mundo, ¿no? Es decir, de cada 10 litros, que 2, 3 litros se produzcan en Jaén, pues para nosotros, imagínese, ¿no? Como decía, es una responsabilidad, pero lo vamos a enfocar al lado de las oportunidades, que es el lado de llegar a nuevos mercados, de llegar a nuevos países, de llegar a nuevos consumidores, de enseñar lo que es un aceite de oliva virgen extra, de enseñar lo que es un zumo, el zumo de la aceituna, que son zumos naturales que no tienen ningún tipo de proceso químico ni de refinado. Y yo creo que, bueno, pues eso nos plantea un horizonte muy esperanzador, porque si somos capaces de ese 1,46% multiplicarlo por 2, es decir, del 1,46 al 3%, estamos generando oportunidades en el territorio para los agricultores. Y no solo en el oleoturismo, sino también en el lado de la calidad, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Hay un mercado del aceite de oliva virgen extra, pero es cierto que hay un mercado de calidad todavía mucho más importante, que es el de los aceites tempranos, que por suerte cada vez se habla más. Me gustaría que cada uno de nuestros invitados dejara una breve reflexión final sobre el futuro del oleoturismo y cómo creen que puede seguir desarrollándose como motor económico para los territorios. ¿Qué aspectos pueden mejorarse para ofrecer una experiencia más enriquecedora y atractiva, Juan Antonio? Bueno, yo creo que aspectos sobre todo vivenciales, ¿no? Yo, como decía, el oleoturismo es un turismo de interés especial, es un turismo inmersivo en el cual las personas que vienen ven la producción, la molturación, huelen, saborean, degustan, luego maridan. Por lo tanto, es un turismo en el cual intervienen todos los sentidos y tienes que estar al 100%, ¿no? Es un turismo activo, ¿no? Y yo creo que ese turismo al final se enfoca también en compartir, ¿no? En compartir con otros tipos de turismo, como puede ser el turismo patrimonial o cultural, como puede ser el turismo rural, como puede ser el turismo del vino, el enoturismo, como pueden ser tantos y tantos turismos que al final buscan generar esa actividad y ese conocimiento en los turistas y que hacen que sea una actividad transversal. Os pongo un ejemplo y nosotros próximamente, pues como digo, en Fitur vamos a desvelar las nuevas actividades que se van a ofrecer en la Almazara. No quiero tampoco dar muchas pistas, pero van muy relacionado con la cultura, van muy relacionado con la música, con la poesía, con el teatro. Y yo creo que cuando una persona quiere conocer sobre el producto y además experimenta un concierto o experimenta una obra de teatro o una ópera o experimenta una actividad entre los olivos relacionada, pues como puede ser con deportes o con actividades lúdicas como puede ser hacer yoga, ¿no? Pues yo creo que eso nos enfoca hacia el crecimiento exponencial de la actividad, ¿no? Y al final, pues hace que más gente se sume. No vamos a ser nunca un turismo de masas, como digo, no lo pretendemos ni lo queremos ser. Queremos ser un turismo diferente, donde los consumidores y donde los prescriptores estén dispuestos a pagar un precio por ello. Pero sí es cierto que queremos multiplicar las actividades y las oportunidades nos las da el relacionarnos con otras actividades de turismo activo. Juan Antonio Parrilla, director técnico de Picualia y profesor de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Oleoturismo España es una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, y las diputaciones provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Tarragona. Cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a través del programa Next Generation EU.